Boa noite. O livro que já enfrenta grandes mudanças vai existir um dia somente na tela do computador? E isso vai significar acesso ao conhecimento universal ou uma sociedade melhor, mais justa? Quem busca a resposta para essas perguntas é o diretor de estudos da École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris. Há décadas ele pesquisa a história do livro e da leitura e agora se debruça sobre o impacto das novas tecnologias no universo da escrita. O Roda Viva entrevista esta noite o historiador francês Roger Chartier. Roger Chartier, em sua aventura do livro, faz mais que um histórico da cultura da escrita e da leitura. Fornece reflexões sobre a tensão que atravessa o mundo contemporâneo, dividido entre afirmações de particularidades e o desejo do universal. A internet faz renascer o sonho de universalidade, no qual toda a humanidade participa do intercâmbio de ideias, mas suscita também a angústia de ver desaparecer a cultura do livro. Qual é o futuro do livro e o que nos ensina seu passado? Analisando a Revolução das Revoluções, Roger Chartier diz que, de fato, a primeira tentação é comparar a Revolução Eletrônica com a prensa revolucionária de Gutenberg, discutir o que já mudou e imaginar o que ainda pode ser mudado. Dos manuscritos ao livro feito com tipos móveis, passando pelo livro moderno até a tela dos computadores, Roger Chartier registra as mudanças que a sucessão de técnicas novas promoveu na escrita e na leitura ao longo dos séculos. Como era escrever e ler nos antigos livros em rolo, as relações entre o autor e o poder religioso ou político, o surgimento da figura do editor, do livreiro e de outros profissionais envolvidos na atividade editorial. Ao longo dos séculos, a cultura escrita viveu dilemas, ameaças e temores. O temor de perda, por exemplo, que levou à busca de textos ameaçados, à cópia de livros preciosos e à criação de grandes bibliotecas, símbolos da acumulação do saber. Mas na análise de Roger Chartier, a preservação do patrimônio escrito criou uma nova preocupação, a do excesso. A proliferação de textos pode ser um obstáculo ao conhecimento, e o controle do excesso aponta para uma situação irônica. As ideias para triar, classificar e hierarquizar a escrita acabam elas próprias reunidas em novos livros que vão se juntando ao gigantesco universo de textos já acumulados pela humanidade ao longo da aventura do livro. Para entrevistar o historiador francês Roger Chartier, nós convidamos a jornalista Silvia Colombo, repórter do jornal Folha de São Paulo, da seção ilustrada, o empresário Pedro Herz, diretor da Livraria Cultura, a historiadora Andréa Daher, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Alcir Pécora, ensaísta e professor de literatura da Unicamp. Convidamos também o editor Quartim de Moraes, da editora Senac São Paulo, e João Adolfo Hansen, professor de literatura brasileira da USP. Está conosco ainda a professora Maria Tereza Fraga Rocco, da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Hoje não é possível a participação dos telespectadores porque o programa está sendo gravado. Boa noite, professor Roger. Boas noites. A essa hora, provavelmente, o meu filho, que tem 15 anos de idade, vai estar lendo. Eu tenho a mais absoluta certeza disso, porque ele passa quase que 12 horas por dia diante da tela de um computador, lendo e escrevendo. Mais do que isso, entrando em contato com amigos e colegas de várias partes do país e até do exterior. O problema, para mim, é que metade do que ele escreve ou do que ele lê eu não compreendo. É escrito numa língua diferente, que não é exatamente o português, com regras gramaticais diferentes, e, ao mesmo tempo, isso é feito numa sucessão de telas que ele troca tão rapidamente que eu jamais consigo perceber com quem que ele está conversando, o que ele está escrevendo, o que ele está lendo. Mas não há a menor dúvida de que ele está lendo, porque são caracteres que têm um sentido e que ele digita e compreende, e com isso se comunica. Tenho certeza que ele não é o único. Há milhões de garotos da mesma idade no mundo inteiro que fazem isso. Eu queria saber o que é que isso vai fazer com esse objeto aqui, que é o livro. E eu sei que o senhor, num certo sentido, também gostaria de saber. Mas, em linhas gerais, é possível imaginar
O que é que essa geração que escreve e lê dessa maneira vai fazer com o livro no futuro? En primer lugar, debo decir que desgraciadamente no hablo portugués y es la razón por la cual he pensado utilizar el español para este diálogo con usted y con los amigos. Me parece que ya este libro que ya usted tiene ahora va a sobrevivir porque ya para un futuro que no podemos medir exactamente, pero que ya es el futuro de las próximas décadas, hay textos que se adecuan perfectamente a la forma electrónica, por ejemplo, los textos de naturaleza enciclopédica. Nadie ha leído una enciclopedia desde la primera página hasta la última y la búsqueda de un artículo supone una búsqueda a partir de un tema, de una rúbrica, de un campo de interés, y a partir de este momento se ve que lo que usted describe como esta serie de pantallas que se suceden se adecua bien a la lectura de tipo enciclopédico y es la razón por la cual las primeras obras que conocen únicamente una edición electrónica son las enciclopedias, Enciclopedia Británica, Enciclopedia Universalis, mientras que para un ensayo, para una novela, para un libro de historia, me parece que el tipo de lectura que se exige es una lectura continua, una lectura que establece una familiaridad con el texto y, sobre todo, que supone que hay una percepción de la obra como obra en su integridad, en su entidad, en su coherencia. Y hasta ahora me parece que el libro, tal como lo conocemos, corresponde a esta exigencia. Una novela, inclusive si el lector no va a leer todas las páginas, impone su existencia, su coherencia, su identidad a través de la forma libresca, mientras que en la pantalla el riesgo es que la fragmentación de la lectura olvida totalmente la obra como obra. Y sí hay el riesgo que usted subraya en relación con las prácticas de los más jóvenes frente a la pantalla. Debemos siempre hacer hincapié en la dimensión de la obra como obra que se borra en la textualidad electrónica. Por un lado, me parece que este tipo de libro va a sobrevivir en relación con ciertos géneros textuales y por otro lado, me parece que la escuela, que cada uno debe, frente al uso de la pantalla por parte de los más jóvenes, enseñar que los textos no son únicamente fragmentos, que ya no hay únicamente esta lengua inventada de la comunicación electrónica, porque lo que usted dice con el portugués encuentra la misma realidad en francés o en el inglés. El inglés del Internet no es el inglés de la lengua culta o de la lengua correcta. Y más allá de esto se ve que la dominación del inglés en la red electrónica impone sus propias formas a las otras lenguas y, por ejemplo, la desaparición de los acentos o de las puntuación invertida del español desaparecen en la comunicación electrónica. Aquí hay una forma muy sutil del triunfo del inglés en la comunicación electrónica, es decir, imponer sus propias formas sin acento a las lenguas que tienen acento. Es una forma de estas simplificaciones que usted, me parece, siente y tiene razón de sentir, porque el riesgo es no únicamente la hegemonía de una sola lengua, sino la destrucción de las otras lenguas sobreviviendo dentro de este mundo electrónico. Agora, o senhor é otimista em relação a essa sobrevivência? Quer dizer, o senhor acha que será uma sobrevivência saudável essa do livro ou apenas, vamos dizer assim, a duração de um produto e de uma forma de comunicação que já está caducando? No lo pienso. Pienso que hay una primera realidad que a la diferencia de las pantallas del pasado, las pantallas de las computadoras transmiten textos, cultura escrita y no únicamente imágenes, inclusive si transmiten imágenes y sabemos que mucha gente pasa mucho tiempo jugando frente a las imágenes, pero
hay los textos, hay los bancos de datos textuales, hay el acceso posible a los diarios, a los libros, hay la comunicación electrónica, que es una comunicación escrita. De esta manera no me parece que podemos pensar que el triunfo de la forma electrónica significa la muerte de la cultura escrita, de ninguna manera. Dentro de esta sobrevivencia de la cultura escrita, me parece que la sobrevivencia de otras formas que la forma electrónica, es decir, la escritura manuscrita o el libro impreso, deben sobrevivir porque corresponden a usos, necesidades, hábitos tan profundamente incorporados que no van a desaparecer. Y si a riesgo de la desaparición dentro de las poblaciones de los más jóvenes, podemos, me parece, insistir, mostrar la riqueza, la importancia de la forma impresa que mantiene esta relación entre el objeto escrito y la obra como obra. Y de ahí me parece una posibilidad de sobrevivencia y mi optimismo. Quasi. A sua referência feita há pouco à predominância do inglês na rede, né, me fez lembrar a sua intervenção em recente palestra na Bienal do Livro, a qual eu tive o privilégio de assistir. E ficamos sabendo, pelos dados que você mencionou, que, por exemplo, 49% da rede hoje fala inglês. Né? São dados impressionantes. A constatação dessa realidade, dessa tendência à hegemonia, né, que você qualifica como uma ameaça e com o que eu concordo, ela, em sua opinião, ela deve favorecer ao fato de que algum idioma, inglês, chinês, por exemplo, um dia se torne hegemônico, não apenas na rede, mas no mundo. Ou, por outro lado, né, o desenvolvimento, a proliferação da rede, ela pode facilitar, estimular mesmo a pluralidade cultural que é inerente à natureza humana. Qual a sua opinião? Sí, me parece que hay un desafío aquí porque los dos elementos que usted recuerda existen. Por un lado, una tendencia a la hegemonía, empezando con la hegemonía de una lengua. 48% de los sitios o direcciones electrónicos están ubicados dentro de países de habla inglesa. Y lo que significa esta omnipresencia del inglés, que significa también la dominación de las empresas multimedia más poderosas y que significa también la dominación de un modelo cultural que se liga con la lengua. Y de ahí el riesgo. De ahí un cierto temor frente a una unificación lingüística que sería también una unificación cultural, y es la razón por la cual en esta ponencia o conferencia había mencionado, citado un texto de Borges, Utopía de un hombre que está cansado, en el cual hay el regreso de la humanidad a una lengua única, pero al mismo tiempo en este mundo unificado no hay pasado, no hay libros, no hay memoria, no hay identidad, no hay nombre. La fábula de Borges significaba el temor o el riesgo de esta tendencia. Al otro polo de las posibilidades o de nuestra imaginación o de nuestra intervención hay la idea que a través de la comunicación electrónica, en primer lugar, se podría mantener algo de una diversidad lingüística y cultural que me parece una promesa para la humanidad, pero si se hace, se necesita respeto de condiciones. Por un lado, del lado de la enseñanza, esta capacidad a descifrar, a entender lenguas sin necesariamente hablarlas, pero para mantener un diálogo, un poco como esta noche, entre dos lenguas. Y por otro lado, una reacción frente a esta tendencia hegemónica de una sola lengua, de las empresas que controlan el mercado de la información y la construcción o constitución de los bancos de datos, y una intervención
no únicamente dentro del mundo de la comunicación electrónica, sino también en el mundo de la propuesta textual. Y de ahí una posibilidad de a la vez respetar la diversidad cultural y al mismo tiempo dar un contenido técnico particular a un sueño que era el sueño de la ilustración, construir un espacio público a partir de la participación de cada uno como lector y como escritor, es decir, dentro de un mundo de intercambios, de críticas, opiniones, ideas, creaciones. Y no me parece que este porvenir está ya decidido. Es una apuesta, es un desafío, y cada uno con su propio poder. Los poderes son desiguales, por supuesto. Cada uno puede intervenir, puede intentar que el futuro no sea el peor posible, sino el mejor. Silvia. O senhor costuma chamar atenção para o caos textual em que vivemos na internet, né, com a possibilidade de muitas informações falsas serem veiculadas. Qual seria a solução para evitar isso? Criar um conselho que legitimasse algumas informações e não outras? Es un tema importante porque me parece que en relación con esta desaparición de la relación entre un objeto particular, el libro, la carta, la revista, el diario y ciertos tipos de textos, se liga a esta desaparición una confusión en cuanto a la autoridad de los textos. Y lo vemos con los más jóvenes, particularmente en los Estados Unidos, que buscan en la red informaciones, pero informaciones no controladas. Todas las informaciones disponibles parecen iguales. Pueden ser utilizadas en un informe para la escuela o en un trabajo dentro de la universidad. Y de ahí no hay una solución simple, me parece, pero un desafío esencial de la textualidad electrónica es que borrando esta vinculación tan fuerte para nosotros entre cierto tipo de objetos y cierta autoridad diferenciada de los textos, crea esta confusión. Y se ve bien cuando hay un periodista francés que ha buscado en la red todas las referencias a propósito del Holocausto, de la Shoah. Y lo que es muy aterrorizante es que la mayoría de las informaciones, entre comillas, que vienen de los websites negacionistas, los que dicen que nunca existieron las cámaras de gas y que el Holocausto no existe. Y se ve que frente a esta propuesta hay una diferencia total con el mundo del libro impreso, porque si se hace la misma búsqueda en el mundo de la cultura impresa, se buscan artículos en las enciclopedias, libros de historiadores confirmados y con un estatuto de cientificidad. Y se ve que aquí hay un gran problema, porque todo lo que viene a través de la red electrónica parece igual. Y sin que sea posible ubicar un fragmento de información dentro del website, del banco de datos, del texto en el que al que este fragmento pertenece. Y es un gran problema, no sé cómo se puede resolver, pero debemos pensar en esta cuestión, que es la cuestión de la autoridad diferencial de los textos. Y en la cultura impresa se mantenía la percepción de esta diferencia a partir de la diferencia entre los registros de textos. Una enciclopedia no es una revista no es un diario que se compra cada día, y una carta manuscrita no tiene la misma naturaleza, autoridad que un libro científico. Todo esto cada uno tenía un sistema más o menos espontáneo de organización, de la jerarquía de la autoridad de los textos. Todo esto se borra en la textualidad electrónica tal como la conocemos. Es la razón por la cual me parece que un porvenir posible podría ser la diferencia entre la comunicación electrónica
que corresponde a lo que usted escribe. Cada uno puede intercambiar, puede proponer sus ideas, puede abrir un sitio electrónico, y la edición electrónica, que sería la reconstitución dentro del mundo del texto electrónico de los controles, de la autoridad de los textos, de un proceso de verificación, de autenticación de los textos. Y hasta ahora hay una confusión para nosotros entre comunicación y edición electrónica. Todo aparece con la misma existencia en la pantalla, como si la pantalla nos transmitía este mundo textual unificado. Pero me parece que ya existe una diferencia entre la edición electrónica y la comunicación electrónica, y que va a profundizarse en los próximos años o décadas. Y sería no una respuesta, pero un camino para ir en el sentido de su pregunta, y me parece interrogante o inquietud. Maria Tereza. Eu queria voltar um pouquinho àquela primeira questão que o Marcum começou falando sobre o filho dele, que tipo de texto esse menino de 15 anos faz. Pensando nos textos dos jovens e mesmo nos textos das pessoas mais velhas, e numa comunicação menos formal, mais informal, eu poderia dizer, num primeiro momento, que uma nova forma de escrita vem surgindo, uma escrita híbrida, que tenta passar pelo canal eletrônico uma forma oralizada. Ela é cuidadosamente produzida com ícones, com abreviaturas, com sinais, para poder parecer oral. Então, haveria uma escrita híbrida que seria um meio caminho entre a oralidade e a escrita. Ela seria uma escrita diferente. É uma primeira coisa que eu teria a perguntar. Seria isso, uma escrita diferente, quando a gente tem essa comunicação menos formal? Porque eu acho que na comunicação formal, escrita, a gente continua obedecendo as mesmas regras. Agora, se isso acontece, se a comunicação passa a ser híbrida e uma mistura de oral e de escrito, eu posso pensar, por exemplo, que essa comunicação eletrônica, de certo modo, ela está substituindo uma função de um suporte, que é o telefone. O telefone passa a servir, por exemplo, para o fax, para a própria rede, mas não mais fundamentalmente aquele suporte através do qual os jovens conversam tanto entre si, através do qual, por exemplo, nós fazemos convites para as pessoas ou contamos coisas. Isso vai para o veículo eletrônico. Então, eu acho que há uma mudança de função de suporte no telefone, no caso do telefone, do telégrafo, ao mesmo tempo em que, a meu ver, surge um texto escrito híbrido, que é uma mistura de oral e de escrito. O que o senhor pensa a respeito? No, pienso que usted tiene razón subrayar la ambigüedad de la escritura de la pantalla y de este tipo de escritura que mezcla a la vez una lengua más o menos deteriorada o simplificada, el inglés, el portugués, el francés, que introduce dentro de esta expresión lingüística un lenguaje pictográfico, como se ve particularmente en los Estados Unidos, las pequeñas caras que indican, sí, que se llaman emoticons en inglés, que indican si la frase se debe entender como irónica o triste, o si el que escribe tiene una reacción de ira, de cólera. Todo esto, una lengua pictográfica. Y un traslado de la oralidad, y las abreviaciones pueden desempeñar este papel de inscribir formas orales en la escritura. De ahí una ambigüedad dentro de la escritura que refleja finalmente la complejidad de este medium, que a la vez transmite textos, imágenes y sonidos, música, palabras vivas. Me parece que podría ayudar a una forma de comunicación más espontánea, más libre y, a partir de este momento, más inmediata, más universal. El gran riesgo, me parece, sería el
riesgo de considerar que la escritura, cualquiera que sean sus formas, sus fines, sus géneros, debe duplicar esta forma de escritura espontánea. Y de ahí me parece una responsabilidad de la escuela, de la enseñanza, para permitir un poco como el idea de la orden, de la jerarquía, de la autoridad de los textos, una jerarquía, un mundo textual diferenciado. Y si no hay razones para oponerse de una manera feroz contra este uso libre, este inventivo de la escritura electrónica dentro del marco de la comunicación electrónica, me parece que debemos recordar, subrayar, hacer hincapié en la diferencia de lo que es escribir un texto, porque todos los textos no son iguales. Y si se escribe un ensayo, si se escribe una forma de escritura personal, si no se debe respetar convenciones, pueden cambiar las convenciones, pero no hay la tendencia obligatoria a unificar cualquier forma de escritura a partir del modelo que usted describe, pero que es una contribución interesante en la historia de larga duración de la expresión escrita. Pedro. A comunicação eletrônica, que você se refere, a informalidade e até uma mudança de comportamento, estimula a produção intelectual, no seu modo de ver? Si seguimos este camino abierto por la ilustración, y pienso particularmente en un texto de Immanuel Kant de 1784, que es la ilustración. Kant definía la ilustración como el proceso a través del cual cada uno potencialmente puede intervenir como sabio, decía el texto, es decir, como proponiendo sus ideas, sus críticas de las instituciones, podemos añadir sus creaciones estéticas, frente, y es la cita de Kant, al público que lee. Es decir, intervenir como lector de estas escrituras propuestas para definir un espacio común, una forma de esfera pública. Si pensamos en las técnicas que corresponden a este sueño, vemos que en el tiempo de Kant o en el mundo de la cultura impresa hay límites muy fuertes para esta construcción de una esfera pública a partir de una práctica en la cual cada uno puede intervenir como escritor y lector. La técnica electrónica propone una forma de intervención en relación con estas dos posiciones, escritor, lector, sabio y lector, que hasta ahora no existía. Y de ahí me parece que hay como una realidad técnica que viene a cumplir o permitir cumplir el programa dibujado por Kant que es la ilustración. Si entiendo bien la cuestión, debemos añadir inmediatamente que lo que describo ahí ahora es una realidad virtual, como el texto electrónico, no es la realidad del mundo contemporáneo. Y siguiendo todavía a Kant, Kant decía que su tiempo no era un tiempo ilustrado, era un tiempo en el que se desplegaba un proceso de ilustración. Podríamos decir la misma cosa con el tiempo contemporáneo nuestro, es decir, que las desigualdades en el acceso a estas técnicas, desigualdades económicas, sociales, culturales, que existen en cada país y a un nivel mundial. Por ejemplo, frente a las 48% de direcciones electrónicas en los países de lengua inglesa, podemos oponer los 4% de las direcciones electrónicas en los países de lengua española, por ejemplo, lo que significa que hay una traducción inmediata de las desigualdades socioeconómicas en el acceso a la posibilidad de manejar la técnica electrónica. Y aquí me parece que hay un límite muy fuerte que puede superarse, pero que existe ahora. Y en segundo lugar,
lo hemos ya discutido, es que la relación con esta forma de comunicación escrita en la realidad electrónica no corresponde necesariamente al sueño de Kant, y que hay usos que no son inmediatamente ubicados dentro de este proyecto de un intercambio crítico que define un espacio público. Y de ahí la ambigüedad, y me parece que es como un hilo conductor de la discusión. Y es una idea clásica: las técnicas no tienen un sentido en sí mismas, y ya hay posibilidades de uso que ya dependen de los que las usan, y que no hay como un destino inscrito dentro de una técnica. La técnica es lo que los pueblos, los ciudadanos, los poderes económicos o políticos hacen con ellas, y de ahí la posibilidad de una intervención. Es una otra razón para el optimismo. No es un destino absolutamente inscrito dentro de la técnica. Y si entiendo bien su pregunta, hay los dos elementos. Hay un riesgo de un uso que sea muy alejado de lo que podría ser este uso, es decir, una técnica que corresponde que da una posibilidad, que ofrece una posibilidad de construir este espacio público a la escala de cada país e del mundo inteiro. O senhor, nesse livro, A Aventura do Livro, do Leitor ao Navegador, da editora Unesp, aliás, muito bem editado, com imagens muito bonitas, o senhor menciona as mudanças que aconteceram também na questão da leitura, e se refere especificamente à perda do espaço para a leitura em voz alta, que durante muito tempo foi dominante na nossa sociedade. E eu, lendo esse texto, me perguntei se, eventualmente, a televisão não se transformou nesse espaço, já que eu, nos últimos 20 anos, como jornalista de televisão, nada mais fiz do que ler em voz alta textos que foram escritos por mim, por outras pessoas, por uma equipe, que são os telejornais e as reportagens de televisão. Quer dizer, uma boa parte do que se faz, não é o caso aqui deste programa, mas uma boa parte do que o público vê em casa, imaginando que são ideias originais daquele cidadão que fala com ele todas as noites, na verdade são textos elaborados por outras pessoas, muitas vezes, em um trabalho bastante complexo de produção, e que dão a plena sensação para o telespectador de que aquilo é uma conversa, mas na verdade aquilo é uma leitura em voz alta. E queria entender o que é que o senhor imagina que vai acontecer com a leitura daqui para frente, se essa transformação toda da comunicação eletrônica afetará também a leitura. Sí, es una observación muy interesante, porque la tendencia general fue a la reducción de la importancia de la lectura en voz alta en las sociedades contemporáneas, limitada sea a la relación entre adultos, padres y niños, o en los lugares institucionales, el tribunal, la iglesia, la aula académica. Y nunca había pensado que la televisión en su manera era la forma quizá más masiva de la lectura en voz alta, y que mantenía algo de lo que caracterizaba la lectura en voz alta en los siglos XVI, XVII, XVIII, es decir, una sociabilidad alrededor del texto leído por un lector para los otros que son oyentes. Y de ahí quizá esta forma de sociabilidad permitida dentro del medio familiar o entre amigos por la televisión. Pero podemos pensar en el pasado para entender quizá mejor el futuro. Los historiadores les gustan decir esto porque es una justificación de su papel social. No estoy tan seguro que funciona bien de esta manera, pero podemos aceptar la idea. En la Edad Moderna, de los historiadores del XVI, XVIII, esta importancia de la lectura en voz alta que usted recordaba se ligaba con, por un lado, la transmisión de la cultura escrita a los analfabetos, y los que podían únicamente escuchar el texto sin leerlo, o
bien leerlo directamente, y se ligaba también entre las personas perfectamente alfabetizadas a una idea de compartir el texto. Que leer un texto es crear una forma de sociabilidad, de amistad, de convivencia. Y en el mundo un poco fragmentado de la sociedad contemporánea, lo que usted dice de la lectura en voz alta por parte del periodista o de los que leen en la televisión permite algo de esta sociabilidad mantenida. Frente a la técnica electrónica vemos que la tendencia es aquí también ambigua, porque por un lado hay la relación con el mundo entero. Es un diálogo sin límites. El límite es el límite del acceso al Internet. Hemos visto todas las desigualdades, pero dentro de este mundo no hay límite. Y de esta manera la realidad o la ilusión, no sé, es que hay una comunicación universal. Al mismo tiempo hay una forma de soledad radical del individuo frente a la pantalla. La pantalla abre al mundo, pero es un mundo detrás de una superficie de vidrio y que mantiene el individuo dentro de una soledad, dentro de una forma de relación con sí mismo. Y el riesgo es que la idea de la comunicación con el mundo entero se vuelva en una relación con sí mismo, y en este momento la pantalla podría ser considerada como un espejo, y lo que se ve en la pantalla es sí mismo. Y aquí hay, sin duda, una forma de radicalización de la pérdida del vínculo social en las sociedades contemporáneas, y una posibilidad, una tendencia de aumentar esta división entre los individuos a partir de la técnica del objeto que permite el acceso al universo, pero de una manera absolutamente individualizada. André. Você fala de uma permanência da cultura escrita com a textualidade eletrônica, por um lado. Fala, por outro lado, das possibilidades de usos inventivos e distintivos do texto eletrônico, mas acusa, ao mesmo tempo, a emergência de um novo iletrismo, com essa impossibilidade de acesso a essas formas eletrônicas de transmissão. Então, seria o caso, talvez, de inserir esse novo iletrismo numa longa duração. A pergunta seria, quais seriam, então, nessa longa duração, as figuras mais evidentes, históricas do iletrismo, né, chegando até hoje a essa nova forma de iletrismo? Sí, es una pregunta muy interesante porque se ve que utilizamos palabras, iletrismo, pero que detrás de estas palabras, en cada situación histórica, hay realidades diversas. Y, por ejemplo, el iletrismo podía definirse en la Edad Media o los siglos XVI, XVII, XVIII como la imposibilidad de leer y escribir. Totalmente, y de ahí una necesidad de una mediación de lectura en voz alta, o de una mediación de escritura, los escribas públicos en las ciudades. Se ve que también hay una definición del iletrismo que va a imponerse a partir del siglo XVIII hasta nuestras sociedades contemporáneas antes del texto electrónico, que es la incapacidad a leer o escribir según los criterios definidos, por ejemplo, por la escuela. Necesidad de leer en voz alta para entender el texto, que se considera tradicionalmente en las encuestas sociológicas como un señal, una indicación de analfabetismo, iletrismo, o la necesidad o la posibilidad de escribir únicamente de una manera fonética, en un mundo en que la mayoría escribe de otra manera. Y ahora, una nueva definición podría ser la exclusión del acceso al mundo electrónico, que sería como una división muy profunda dentro de cada sociedad y a la escala del mundo entero, como la traducción de las desigualdades en el desarrollo socioeconómico. De ahí la idea de un nuevo analfabetismo
que sería definiendo personas absolutamente capaces de escribir y leer, pero de escribir y leer sin acceso a todo lo que existe a través de esta nueva forma tecnológica. De ahí hay como una serie de definiciones y si pensamos en el presente y la necesidad, me parece, de actuar, de hacer algo para que este futuro no sea el futuro más probable. Y si pensamos de una manera un poco más teórica, pensar que cuando utilizamos una palabra, tipo iletrismo, libro, lectura, debemos siempre pensar que lo que para nosotros son las realidades detrás de estas palabras, no debemos proyectarlas como si habían sido las prácticas en el pasado. Y este esfuerzo, que quizá define más que el pronóstico, el papel del historiador, es indicar estas discontinuidades detrás de palabras que no cambian. Y lo vemos en esta noche con el tema del libro. El libro no es necesariamente el objeto que usted ha presentado. Los griegos y los romanos leían libros que no tenían nada que ver con esto. Estaban rollos que necesitaban las dos manos para tener así los soportes del rollo. Y quizá un libro electrónico puede existir, pero con criterios, formas, definiciones diferentes de las definiciones del libro como objeto impreso, es decir, como vinculación entre un objeto material e uma obra intelectual ou estética. João. Bom, Roger, você sabe, eu admiro muito esse seu pensamento material e que eu acompanho também com muita atenção. Em função do que você dizia agora, me parece que quando a gente lê a sua obra, a gente percebe um processo histórico de desmaterialização crescente. A gente pensa nos suportes. Você acabou de falar do volume, pode pensar o códice, até chegar à tela do computador. Quer dizer, como você pensa a função da memória hoje, na medida em que, aparentemente, o computador permite a gente ser só inteligente, ou seja, a memória pode ser guardada fora de nós? E, ao mesmo tempo, é uma memória, teoricamente, simultânea e descontínua, que permite, inclusive, a produção social de uma desmemória. Sí, porque esta memoria es una memoria teóricamente, virtualmente infinita y simultánea, lo que no existía en la memoria humana, en la memoria en la mente, que era con límites y sucesiva, en términos de hacer aparecer en la mente elementos de esta memoria. Aquí tenemos como una prótesis de la memoria que transforma la memoria misma. Pero si volvemos a Borges, Funes el memorioso es completamente paralizado por su memoria infinita, como ha memorizado cada momento, cada instante, cada segundo de su existencia para rememorarlas. Se necesita al mismo tiempo que el tiempo del momento de la memorizado. Y de esta manera es una memoria que le paraliza, que no hay posibilidad de creación. No es una memoria que ayuda a la invención. Sí. Es una memoria que es un obstáculo absoluto al pensamiento. Y este riesgo trasladado de la memoria de Funes, el memorioso, a la computadora, me parece que plantea el mismo riesgo y es una cuestión que es la cuestión del exceso de los textos, de la confusión textual que ahora está vinculada con
la técnica electrónica, porque no es la primera vez. Inclusive antes de la invención de la imprenta, había escritores que decían que había un exceso de texto, que el lector no podía leer, que no podía domar esta textualidad, y que era un obstáculo al saber, y no una ayuda al saber. Y después de la invención de la imprenta, se multiplicaron estos discursos, que subrayaba la imposibilidad para cualquier lector de entrar, de controlar, de domesticar esta proliferación textual. La realidad electrónica demultiplica este exceso textual. Y de ahí la cuestión me parece fundamental, la más importante, cómo va a reconstruirse dentro de este mundo textual un orden de los discursos, es decir, una posibilidad de acceso, una posibilidad de jerarquización, una posibilidad de organización como soporte para la creación, para la invención, para el pensamiento. El tema de la desmaterialización que se liga con este tema es un tema complicado porque, por un lado, es verdadero que en el mundo electrónico los textos han perdido su materialidad propia. El texto del rollo de la antigüedad se identificaba a partir de un objeto, un rollo que se leía o que se ponía sobre una mesa. El texto del mundo de la cultura impresa se vinculaba también con un objeto propio. Un libro es a la vez un objeto y una obra. Y si se habla del libro de Joao Ansen, se habla a la vez de un objeto material y de una obra que no se puede separar de este libro. El texto electrónico existe de una manera desmaterializada en este sentido, porque es un texto móvil, es un texto abierto, es un texto blando, es un texto ubicuo. Pero no significa esto que hay una desaparición de la materialidad, porque hay una materialidad muy fuerte, la de la computadora, que impone a estos textos blandos y móviles sus propias reglas, su propio espacio, sus propias estructuras. Y de ahí la desmaterialización de los textos se remite directamente a una presencia, podría decir, una omnipresencia material, la de la computadora. Y de ahí una tensión entre la necesidad de pensar el texto en esta nueva forma, mucho más difícil de hacer, de escribir, comprender que las formas clásicas, y al mismo tiempo la necesidad de desarrollar una reflexión sobre lo que impone a los textos y a la lectura la forma electrônica. Sim. Você. Talvez. Bom, eu gostaria de que a gente pudesse conversar um pouco sobre alguns pressupostos, talvez, do seu método historiográfico, digamos assim, né? Certamente uma das linhas de força do seu trabalho é um estudo, digamos, dos hábitos de leitura antiga, né? Ou o que o senhor chama de maneiras de ler antigas, né? Que são sempre relativas a práticas datadas, ou algumas vezes também o senhor fala em pragmáticas dissolvidas, né? Já no presente. Esse esforço de recomposição dessas maneiras, né, dessas práticas, desses hábitos de leitura, são compreendidos de que exata maneira pelo senhor? São compreendidos como, digamos, um esforço do historiador contemporâneo de construir, digamos assim, através dos seus recursos, mesmo da imaginação, esses processos, portanto, como verossímeis? Ou o senhor acredita na possibilidade, de fato, de uma recomposição através de vestígios empíricos de uma realidade mais ou menos unívoca que pudesse ser recomposta, digamos? Isso em primeiro lugar. E em segundo, num caso ou no outro, acreditando na realidade empírica ou, digamos, nesse construto, digamos, verossímil do passado, o que é exatamente que o senhor imagina que essa recomposição ou esse objeto reconstituído, essa prática, digamos, restaurada, pode significar? Ela é só, digamos assim, uma interferência do presente no passado, ou essa reconstituição também significa uma alternativa para o próprio presente? Nesse caso, digamos, é também uma intervenção no presente, digamos, na própria prática contemporânea.
Sí, empezaré con la última observación, porque me parece que si hay una utilidad en este tipo de reconstrucción histórica de prácticas desaparecidas o cuyo estatuto ha cambiado, es para permitir de ubicar de una manera más correcta dentro de una historia de larga duración el presente y evitar comparaciones no bien fundadas. Por ejemplo, se dice a menudo que la invención de la textualidad electrónica corresponde a la invención de Gutenberg. Es un tema muy clásico, pero no es verdadero, porque Gutenberg no inventó una nueva forma de libro, no inventó una nueva estructura material para la inscripción de los textos. Un libro antes de la imprenta, antes de Gutenberg, tiene la misma estructura fundamental que un libro después de Gutenberg. Y vemos que para pensar la radical novedad del presente debemos pensar en otras comparaciones. Es un ejemplo, y la misma cosa con las prácticas de lectura, porque por ejemplo se dice que, y lo he dicho empezando este programa, que la lectura frente a la pantalla, como usted lo decía, es una lectura fragmentada, es una lectura segmentada. No es la primera vez que hay lecturas fragmentadas y segmentadas. La lectura de los humanistas, por ejemplo, era una lectura particularmente fragmentada, porque el problema era extraer de todos los libros leídos las sentencias, los ejemplos, las citas útiles para producir nuevos discursos. Y de esta manera también una fragmentación. Y es un tema que se discute mucho ahora en Brasil. La fotocopia de los textos es una forma de fragmentación de los textos. Pero lo importante es que, salvo quizá en el caso de las fotocopias, la lectura fragmentada frente al texto electrónico es una lectura en la que el fragmento es totalmente desvinculado de la unidad textual, un libro, una obra a la que pertenece. Y el lector puede utilizar un libro como un banco de datos, extraer elementos singulares sin referirlos, sin percibir que estos fragmentos pertenecen a una unidad textual que tiene coherencia, identidad. Mientras que el humanista extraía de un libro leído fragmentos, pero la materialidad del libro imponía a su lectura la realidad de la obra entera, inclusive si no la leía enteramente. Son dos ejemplos para mostrar que el trabajo con el pasado permite algunas veces un diagnóstico más adecuado frente al presente. En cuanto a la primera parte de su pregunta, me parece que hay algo imposible. Una historia de la lectura sería particularmente de las lecturas, sería una historia imposible, porque cómo reconstituir todos los actos de lecturas de todos los lectores a través de todos los tiempos. Es casi un proyecto utópico. Lo que podemos hacer es identificar modelos compartidos de lectura, sea al nivel de una sociedad entera, sea a la escala de comunidades de lectores que comparten las mismas competencias, normas, los mismos hábitos o prácticas de lectura, y confrontar a estos modelos compartidos las experiencias individuales, singulares, cuando el lector se ha vuelto escritor, cuando ha dejado huellas de sus lecturas. Es el caso, evidentemente, con los que escriben a propósito de sus lecturas dentro de la correspondencia, o los que escriben en los libros mismos. Y para los historiadores, lo que era una pesadilla para los bibliotecarios, es decir, los libros con escritura dentro del libro, constituyen una fuente fundamentales. Y de ahí lo aceptó la idea que hay a la vez un saber controlado, porque se fundamenta sobre documentos, huellas dejadas por parte de los lectores del pasado, y hay una parte de imaginación en el sentido de una reconstrucción en los casos en que
no hay ningún documento capaz de indicar prácticas reales. Por ejemplo, los lectores de los siglos XVI, XVII frente a los libros impresos más populares, los pliegos sueltos en España, los libros vendidos por los buhoneros en Francia o en Inglaterra, no han dejado ninguna traza, huella de sus lecturas. Y el historiador debe imaginar a partir del contenido de los textos difundidos o a partir de lo que se sabe de las competencias de lecturas, el tema de la lectura en voz alta, reconstruir un modelo, un paradigma de lectura. Me parece que es un poco lo que hemos intentado hacer. Y quería acabar diciendo que es la apuesta fundamental de este tipo de investigación. No es únicamente reconstruir las prácticas de los hombres y mujeres del pasado, es también comprender, en mi opinión, mejor la literatura. Porque todos los textos, pero también los textos literarios, fueron interpretados, fueron comprendidos, apropiados por lectores que no leían como nosotros. Y por ejemplo, para volver a este tema de la lectura en voz alta, si se abre el Don Quijote, se ve que hay muchos títulos de capítulos o las últimas líneas las últimas frases de otros capítulos que evocan las dos lecturas de la novela, los que van a leer como nosotros y los que van a escuchar el texto leído en voz alta. Y no lo hacemos de una manera muy espontánea. Y debemos reconstituir en nuestra mente, en nuestra percepción del texto, el mundo de la lectura, que era el mundo contemporáneo, porque Cervantes lo sabía. Y Cervantes escribía también para esta forma de lectura, lo que conduce a la fragmentación del texto en capítulos breves que se transforman en unidades de lectura. Es posible hacer una lectura en voz alta con el tamaño, la dimensión de un capítulo del Quijote, y también en la escritura, el uso de las palabras comunes, de las formas de la conversación, de la tertulia, del diálogo. Y si hay una oralidad dentro del Quijote, no es únicamente porque Cervantes quería escribir su novela con un lenguaje que no era el lenguaje de la literatura de corte o la literatura humanista, sino también porque pensaba en la transmisión oral de esta oralidad de ficción dentro del texto escrito de la novela. É um pouco a justificação do trabalho. Na sua opinião, no curto, médio e longo prazo, qual é o futuro da indústria editorial, seja de livros, revistas ou jornais? La cuestión hoy en día es que es difícil, porque por un lado lo que hemos visto con la texto electrónica es que si no suprime necesariamente un papel de editor, es decir, alguien que elige textos, que trabaja sobre los textos con el autor, que define una forma de presentación de este texto. Todo lo que pertenece al trabajo editorial sí puede mantenerse y debe en la textualidad electrónica, no necesariamente define un papel de editor tal como lo conocemos, porque cada uno más o menos podría, es posible para cada uno desempeñar este papel de editor en la textualidad electrónica. Por lo menos lo piensan los que editan sus textos. Y de ahí una dificultad, porque la división de las tareas, que estaba bien clara en el mundo del libro impreso, se borra en la textualidad electrónica. Y si hay edición, no necesariamente se construye una figura bien identificada del editor. A medio plazo, me parece que hay una tendencia para una reconstrucción de este papel particular y específico que supone competencias
específicas y singulares. Porque si pensamos en esta división entre comunicación electrónica y edición electrónica, se ve que hay una profesionalización de esta edición. Y que si necesitamos un orden de los discursos electrónicos, si necesitamos una autoridad confirmada, autenticada de los textos, supone que hay instancias que permiten hacer esto. Y la instancia editorial es una de ellas. Y la reconstrucción de esta función profesionalizada de la edición la vemos por un lado con las ediciones electrónicas que publican únicamente textos en esta forma, o con la importancia cada día más visible dentro de las empresas tradicionales de un sector de edición electrónica. Y de ahí una reconquista por parte de los editores en un sentido clásico de la palabra, de un cierto control sobre el texto electrónico. Y de ahí sí hemos empezado diciendo, quizá me equivoco, pero no sería la primera vez que un historiador se equivoca, que el libro tal como lo conocemos va a sobrevivir paralelamente al texto electrónico. Podemos decir que dentro del mundo electrónico la edición electrónica va a ocupar un lugar, una función específica que no puede ocupar la comunicación libre, espontánea de la textualidad numérica. Y de ahí quizá un porvenir en el que vamos a ver una distinción entre tipo de texto y también quizá tipo de objeto para volver a la materialidad de la computadora. Todo el discurso a propósito del e-book, el libro electrónico. Yo ya leo algún libro en e-book. No es un libro para mí, porque no es libro. No es un libro, puede ser una biblioteca, una agenda, es un soporte que transmite todos los tipos de textos. En este sentido, no es un libro tal como lo definimos, es decir, la vinculación entre un objeto y una obra. El e-book permite leer muchas obras y obras sucesivamente cargadas dentro del aparato. En este sentido, no es un libro, en el sentido de libro-obra. Es el vehículo de textos que podemos definir quizá como libros si tienen una coherencia, una unidad, una identidad específica. Pero la discusión me parecía interesante porque el ebook, lo vemos, no permite copiar, trasladar, imprimir y no permite que el lector se introduzca dentro del texto. A partir de este momento vemos que este objeto, que pertenece al mundo de los objetos electrónicos, permite una presencia editorial más fuerte que la computadora tradicional, porque el texto debe comprarse y se tiene una cierta cerradura, securities, dicen los americanos, que ya no permite su comunicación libre y gratuita, y por otro lado, del lado del autor, permite una cierta estabilidad del texto y de una obra reconocible como tal, y por lo menos no abierta a una reescritura permanente. ¿Y los derechos autorais? ¿Perdón? ¿Y los derechos autorais? Se protegen más en este caso que en el caso de la computadora, porque siempre los ejemplos de una piratería electrónica se vinculan con las computadoras clásicas, porque es casi imposible establecer una security, una cerradura, un control sobre el texto cuando está recibido en la computadora clásica. Y el famoso ejemplo de Stephen King, la primera novela con toda esta piratería, se vinculaba al hecho del que el texto circulaba a través de las computadoras clásicas, los PC, mientras que los textos vendidos, accesibles a través del ebook, no permiten esto y permiten una protección más fuerte de los derechos de autor, de los provechos
legítimos del editor y de una conciencia de obra más respetada porque la obra tiene una identidad fijada. Y de ahí quizá, no lo sé, pero quizá una división de los textos en relación, o mejor dicho, una división de los aparatos en relación con la división entre comunicación y edición. Outro tema que o senhor aborda sempre em seus escritos é a questão, se é que eu não estou interpretando erroneamente, do papel do historiador e da história, do significado, enfim, para que é que serve a história. E eu queria agregar essa pergunta ao fato de que quem verifica hoje a lista de livros mais vendidos no Brasil no campo da não ficção, né, se a gente deixar de lado e as listas já deixam os livros chamados de autoajuda, boa parte dos mais vendidos são livros que refletem momentos da história e do passado. Há um enorme interesse dos leitores contemporâneos pela história, por uma certa história que é uma história nova, uma história que transforma certos momentos do passado numa narrativa muito interessante. Então, a pergunta é essa: para que serve, se é que serve para alguma coisa, esse estudo da história? Supongo que este interés para la historia puede pensarse de dos maneras diferentes. Una que sería para evitar o encontrar un refugio en el pasado en relación con las dificultades del presente, una lectura, un gusto para la historia que transforma el pasado en una forma de exotismo protegido, una forma de utopía del pasado, inclusive si es un pasado terrible, si es un pasado de violencia, pero distanciado, separado radicalmente del presente. Y leer un texto de historia en esta perspectiva es un poco aislarse, alejarse de un presente difícil, complicado, ambiguo. Y hay una otra posibilidad, que sería la lectura, como hemos intentado, me parece, esta noche, la lectura del pasado, la comprensión de los objetos, de las prácticas, de las sociedades del pasado, para ubicarnos de una manera más bien adecuada, más correcta, en nuestro presente. Y a partir no de las lecciones de la historia, no hay lecciones de la historia, sino que este conocimiento de las formas, figuras sucesivas, de lo que para nosotros parece estables, parece invariante, parece como una realidad dada una vez para todas. Es quizá, me parece, la utilidad más profunda de la historia, procurar a cada uno de los lectores de historia instrumentos para comprender su propio presente, no necesariamente a través de una deducción de lo que pasó para repetirlo o no repetirlo, sino únicamente como instrumentos intelectuales para comprender la situación del presente y que el historiador utiliza para comprender situaciones del pasado. Y quizá cada lector de historia va de una posición a otra, el placer del exotismo y la adquisición de instrumentos de comprensión. Silvia. O senhor tem um trabalho, acho que ainda está em progresso, sobre a circulação de textos impressos do teatro dos séculos XVI e XVIII na Europa, a circulação dos textos que eram encenados, né? Existe alguma comparação possível entre aquela realidade e a que a gente vive hoje com o texto eletrônico? Hay una doble comparación. Sí, estoy trabajando sobre estas diversas formas de un mismo texto, de una misma obra, y que adquiere sentidos diferentes cuando está representado en el escenario en Madrid o en Londres, o cuando está leído por un lector que nunca ha visto una representación de la obra teatral. Y en nuestro mundo esta realidad para las obras teatrales está ya todavía existiendo, y es un poco relacionado con la cuestión de la oralidad y de la escritura, cómo se hacen palabras escritas a partir de palabras proferidas y cuáles son las formas de transcripción de la oralidad dentro de un texto escrito, o al revés, cómo un texto escrito se transforma en algo que circula a través de la palabra viva.
un poco el ejemplo de la televisión que usted citaba antes. De esta manera aquí hay una primera relación entre un trabajo histórico sobre Shakespeare, Molière, Lope de Vega y el presente, porque la tensión o la relación entre oralidad y escritura es un tema de larga duración, inclusive si las formas de esta relación cambian. En relación con el texto electrónico, me parece que también una realidad profunda, porque lo que está detrás de esta investigación histórica es la idea que un mismo texto podemos suponer que no cambia una sola palabra, una sola coma. Cambia cuando cambian las formas de su transmisión. Escuchar el texto en el corral o leer el texto en la edición impresa no es apropiarse del mismo texto. Y de ahí el problema de todos los textos que han conocido una existencia previa a través de una forma manuscrita o impresa y que a un cierto momento de su vida están transformados en un texto electrónico. Y es una cuestión fundamental porque las bibliotecas han decidido, por ejemplo, en los Estados Unidos en los años 60, 70 o 80, de digitalizar, como se dice, de transformar en un texto electrónico los diarios, en primer lugar, y algunos libros impresos. ¿Qué fue el resultado? Por un lado, la conservación en un otro soporte de estos textos y la destrucción de los objetos que estaban los objetos publicados en el siglo XIX, en el siglo XX. Y el último ejemplo fue la British Library en Londres, que en 1999 decidió transformar sus colecciones de diarios y periódicos americanos posteriores a 1850 en textos microfilmados y de vender o destruir las colecciones originales. Y la tentación es aún más fuerte con el texto digitalizado, porque conserva anaqueles enormes, inmensos de textos impresos, si podemos transformarlos en este texto inmaterial, digital, electrónico. Y esta tentación muy fuerte debemos rechazarla porque es una otra forma de hacer útil la historia. Vemos que leer el mismo artículo de periódico en el periódico impreso y en un banco de datos que es la forma digitalizada del periódico no es leer el mismo texto, no es la misma práctica de lectura. En el periódico tal como lo conocemos, cada lector tiene sus trayectorias. Entiende un artículo con la relación con todos los otros, inclusive en otras rúbricas o los artículos que son publicidad. Y conoce el lector lo que significa la publicación de un artículo particular dentro de un diario, de un periódico que tiene un proyecto editorial, ideológico, cultural, político. Todos los criterios de comprensión de un texto singular se vinculan con la comprensión de la totalidad del número del periódico, totalidad de la colección de los números del periódico, en un banco de datos a partir de una jerarquía de rúbricas, temas, tópicos. Se puede extraer un artículo, leerlo, sin saber nada de los otros artículos que fueran publicados el mismo día o la misma semana en el periódico, y sin saber nada de la identidad cultural del periódico. Y se ve que es el mismo artículo, no es la misma lectura, no es el mismo sentido dado al periódico. Y aquí es un otro ejemplo en el que me parece que una reflexión de tipo histórico sobre los textos puede ayudar a la política de las bibliotecas. A la vez desarrolla los programas de reproducción, microfilmaje y ahora digitalización, pero siempre mantener el acceso, la comprensión con los objetos impresos o manuscritos tal como fueron publicados y leídos por parte de los lectores del pasado. Maria Teresa. Eu queria voltar um pouquinho sobre a questão das práticas de leitura. Nós poderíamos dizer hoje
que existe uma coexistência no mesmo indivíduo de uma prática de leitura mais, vamos dizer, mais superficial, ou vamos dizer, menos reflexiva diante do texto eletrônico. Porque é aquele texto que informa, é aquele texto que dá notícias, pelo menos para mim. O senhor fala de um leitor futuro que já faria suas reflexões diante do texto eletrônico no ato. Não existe hoje mais uma convivência no mesmo leitor, no mesmo produtor, de uma pessoa que tem uma prática de leitura puramente superficial, mas que quando vai para o livro, e nunca se produziram tantos livros como hoje, quando se vai para o livro, o processo de reflexão continua, aí sim se aprofunda. Eu não sei se um dia eu vou conseguir ser uma leitora que consiga fazer uma reflexão diante do texto eletrônico sem colocá-lo no papel. Não sei, acho que eu não vou ter essa capacidade. Agora, eu acho que coexistem no mesmo indivíduo essas duas práticas, que mostram, inclusive, uma oposição quando se pensa na escrita, na escritura. Porque, para escrever, eu sou capaz de escrever e fazer minhas reflexões no texto, fazendo eletronicamente, mas para ler, não. Como é que o senhor vê isso? É uma coisa comum? Um dia chegarei, lá todos chegaremos, ou talvez não? Eu não consigo realmente, é uma limitação talvez pessoal. Ao ler o texto eletrônico, eu fico nas coisas superficiais ou nas informações que me são dadas. Para escrever, não, eu faço reflexões. Agora, para refletir, é o livro de papel mesmo, onde eu escrevo, anoto, e as livrarias estão cada vez mais cheias. Es una observación importante para evitar una idea que la técnica impone las prácticas directamente, sin mediación, y que hay únicamente una sola práctica posible de una técnica dada. Y se ve que quizá una debilidad de la historia de la lectura fue en relación con la dificultad de encontrar fuentes, documentos, fue de simplificar y de dar un modelo global para una comunidad de lector, decir, era una comunidad de lector intensivos, extensivos, sabios, etc. Mientras que usted tiene razón, cada lector, particularmente los que han adquirido una competencia más fuerte, más diversificada, lee de manera muy diversa según los tiempos, los momentos, los deseos, las necesidades. Y el lector del texto electrónico no está completamente plasmado por la forma electrónica. Hay diversas maneras de apoderarse del texto electrónico y la lectura del texto electrónico es únicamente una lectura. Y hay otras paralelas, inclusive para los más jóvenes, que les están siguiendo leer de una manera más o menos obligatoria sus textos en las clases, pero leen también revistas, leen lo que se ve en las librerías o en los kioscos. De esta manera se ve que no debemos pensar que la técnica impone una forma única de práctica y debemos pensar en esta pluralidad de práctica y quizá ayudar a esta diversidad. Y si ubicamos su observación dentro de un marco pedagógico, lo muy claro de la observación es que esta diferencia es un poco siempre la misma conclusión. El orden del discurso con la distinción entre textos que tienen una autoridad diferenciada, la idea de una diversificación del mundo electrónico, la idea de una sobrevivencia de una existencia paralela, quizá conflictiva, pero paralela entre el manuscrito, el impreso, el texto electrónico. Y de ahí la idea de mostrar que hay una pluralidad posible de lectura, superficial o profunda, de diversión o de saber, de placer o de conocimiento, y que no están dictadas por la forma del texto. Claramente las técnicas permiten más o menos cierto tipo de lectura, pero siempre
hay la posibilidad para el lector de apropiarse de una manera original, diversificada de lo que propone la técnica. Professor Chartier, propõe o desafio de uma rápida incursão, um pouco fora do campo da sua especialidade, que é o acadêmico. Embora continuemos tratando de livro. Nós estamos aqui falando de livro, a importância do livro, como ele é essencial para a promoção humana, para o desenvolvimento da humanidade, enfim. E quando eu penso na realidade brasileira, eu fico muito preocupado, até mais como cidadão do que como editor. E os dados recentes, o diagnóstico do setor editorial brasileiro do ano 2000, que acaba de ser divulgado, revela que no ano passado, no ano de 2000, foram produzidos pelo nosso mercado editorial 303 milhões de livros para uma população de cerca de 170 milhões de habitantes, o que nos dá um consumo per capita anual de menos de 2 livros por habitante. E esses números consideram a publicação dos livros didáticos ou paradidáticos, que são de consumo compulsório, né? Se excluirmos os didáticos, que são 60% desse mercado, esse índice cai para menos de 1. Então, esse é o desafio, e eu pergunto, como se faz, né, para aumentar esse índice de leitura? Como se faz? Lógico que é uma questão cultural e atrás dela, ela é certamente um dos traços mais fortes do subdesenvolvimento do Brasil. Mais forte do que os nossos indicadores econômicos, que de resto não são tão maus assim, né? Nos países desenvolvidos, a média de consumo per capita está por volta de 10 livros ano por habitante. Com a sua experiência na história do livro, né, e fazer uma incursão fora do seu campo, o que você recomendaria para nós? É uma questão muito difícil, porque os diagnósticos son más o menos comparables para Francia y Europa, es decir, que no para las mismas razones, porque como usted sabe, el porcentaje de analfabetismo está más bajo en Europa, que es una primera realidad detrás de estas estadísticas. Pero también claramente hay la disminución de las compras de libro y quizá de la lectura de libro dentro de los medios que habían constituido a partir, no sé, de los años 30 y más, después de la Segunda Guerra Mundial, el núcleo, la población de los lectores, y que han dirigido sus gastos culturales en otra dirección. Y el turismo, espectáculos, etc. Y lo que significa en la edición francesa una disminución radical de las tiradas y de las ventas de los libros para estos medios cultos, no profesionales, no académicos, pero que estaban en el núcleo duro de los compradores y lectores de libro. Y más grave quizá hay a partir de las encuestas sobre los jóvenes, que no únicamente leen menos que los que tenían la misma edad hace 10 años o 20 años, pero que la lectura, particularmente para los jóvenes hombres, no está valorizada como una imagen de sí mismo. Y algunas veces hay esta paradoja que leen más que lo que dicen que leen, porque decirse, presentarse como lector no tiene ninguna valorización. Y este papel de lector no le parece adecuado a una imagen positiva de sí mismo. Todo esto confluye para hacer una situación preocupante. No hay remedio, sino que me parece que lo que se puede hacer es afirmar en todas las oportunidades posibles la importancia de la cultura escrita sin un aspecto pedagógico pesado, pero mostrar que a través de la relación con obras densas, con textos, por ejemplo, hemos hablado de historia, hay la posibilidad de un conocimiento crítico de sí mismo
de los otros, de la sociedad, del mundo en el que viven los lectores, que puede ayudar finalmente a confrontarse con las dificultades del presente. Es la responsabilidad de la escuela, por supuesto, es la responsabilidad de los medios de comunicación, es la responsabilidad de cada uno en los diversos papeles sociales que desempeña. Y me parece que es la única posibilidad. Eventos como las ferias de libros me parecen absolutamente esenciales desde tu punto de vista, inclusive para la gente que no va a comprar ningún libro. Sería mejor para los editores, pero reafirmar esta presencia de la cultura escrita como algo que importa, como algo que puede transformar el individuo, como un instrumento de comprensión. Es una tarea común y me parece que también la televisión debe hacerlo, puede hacerlo. En Europa, desgraciadamente, hay una tendencia a limitar de una manera muy drástica los programas que se construyen alrededor de la cultura escrita. Es una lástima porque aquí hay una responsabilidad colectiva que cada institución debe asumir. Y no únicamente para los intereses de los que escriben, venden, publican libros, sino porque a través de la cultura escrita hay esta dimensión, esta transmisión de una relación crítica con el mundo, que me parece la primera identidad del ciudadano. Andrea. Vou fazer uma pergunta conclusiva. Falou-se hoje muito aqui de autoria, leitura, leitor, de um modo geral, e se percebe na sua reflexão a presença de um elemento, de uma noção constante, né, talvez de uma figura, que eu não creio que seja uma figura simplesmente retórica, eu acho que é mais do que isso, ela é de ordem talvez intelectual, conceitual, que é essa figura da tensão. Se a gente for, por exemplo, se a gente prestar atenção no sumário desse livro publicado pela Unesp, nós temos aqui, cada um dos capítulos, o autor entre punição e proteção, o texto entre autor e editor, o leitor entre limitações e liberdade, etc., etc., ou até nas suas reflexões sobre a história, né? A história entre práticas e representações, ou entre conhecimento e narrativa. Portanto, a pergunta é a seguinte: qual é a função dessa noção, dessa tensão, na sua reflexão como historiador das práticas culturais? Podría ser una fórmula retórica sin contenido particular y un poco vacía, pero no lo pienso. Pienso que hay una complejidad de los fenómenos históricos y sociales que quizá no se reduce cada vez en una tensión entre dos polos, y que esta complejidad puede presentar una fórmula más complicada de contradicciones, pero con la idea de la tensión es siempre la idea, lo hemos hecho durante todo este programa, demostrar que no hay la posibilidad de leer cualquier fenómeno de una manera unitaria, de una manera que no va a abarcar las contradicciones. Y todos los elementos que hemos discutido, las posibilidades abiertas por el texto electrónico, la definición de la edición electrónica, las prácticas de lecturas, la tensión entre la posibilidad de un espacio público común y una tendencia al derrame, la fragmentación, la segmentación, el olvido, la pérdida de la memoria, inclusive si hay una técnica que parece prometer una memoria infinita. Todo esto define la complejidad de las cosas, y me parece que para el historiador, pero el antropólogo, el sociólogo, el crítico literario, siempre hay esta exigencia no presentar una lectura simplificada de las cosas. Hay una tendencia para hacerlo porque es más sencillo, es más visible, es más accesible, de encerrar una realidad dentro de un diagnóstico.
que tiene un solo sentido. Y parece que las cosas no van en esta dirección, y para concluir, puedo añadir que es porque se reconocen estas tensiones que nosotros como ciudadanos tenemos un espacio de intervención. Es porque hay contradicciones, es porque hay desfases, discrepancias, que hay una intervención posible de cada uno. Los que tienen poderes más fuertes que los otros, pero cada uno como ciudadano puede intervenir, puede hacer que, como lo hemos dicho, el futuro no sea el peor posible, sino el mejor, con todos los límites, y lo sabemos muy bien, de esta palabra. Pero es la relación entre un diagnóstico que establece las contradicciones y la idea que cada uno de nosotros, como ciudadanos, cualquier que sea su profesión, su papel, que cada uno de nosotros como ciudadanos puede intervenir en nuestro presente y porvenir. Es lo que define para mí la responsabilidad de los historiadores, pero los historiadores como todos nosotros. Professor Roger, nosso programa está chegando ao fim e eu confesso que é uma satisfação saber que esse programa, que tem quase 15 anos, eu estou aqui apenas 3, significa um espaço em que se permite discutir questões como essa durante 1h30. Isso para a televisão tradicional é uma eternidade, mas para a complexidade dos assuntos é muito pouco, né? A única vantagem que a gente tem é que, às vezes, de debates como esse, se promove, se divulga mais outros veículos de comunicação, como o livro, né? Já houve autores que estiveram aqui no Centro do Roda Viva e que impulsionaram muito a venda dos seus livros no Brasil em função da discussão. Eu espero que isso tenha acontecido no caso do senhor e tenho certeza que quem acompanhou esse programa até o final certamente saiu com algumas ideias a mais sobre como aproveitar as tensões e as contradições da nossa sociedade. Muito obrigado pela sua entrevista, aos nossos entrevistadores também obrigado, e você que está em casa, nós voltamos na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Uma ótima semana e até lá.